Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy día, a ver quién se suma por ahí. Ay, ya empezaron a llegar. Hola, hola, ¿cómo están? Qué rico que empiezan a llegar. Súper, súper. Hoy día tenemos a la Sofía Ales Besseler, otra vez conversando acá y hoy día acerca de los niños y un tema especial que es acerca de la muerte, cómo conversar, cómo hablar de la muerte con los niños y cómo es el proceso de duelo con ellos. Así es que voy a hacer la invitación ahora a la Sofi para que venga a unirse a nuestra conversación. Ojalá que todo resulte. Hace días que no nos veíamos. Me encantan estos espacios. Ahí viene la Sofi. Hola, Sofi. Hola. Oye, que Sos, me cuesta la cámara. sí, oye, pero resultó al tiro. Sí, sí. Me Sí, ves entonces, no como la otra vez. sí, te veo súper. ¿Cómo Ya, estás? perfecto. Súper bien, muy bien, Pamela. ¿Cómo estás tú? Súper bien. Bien también, sí, contenta de encontrarnos porque fue muy agradable la vez anterior cuando nos tocó hablar y, esta semana tenemos un tema muy, muy lindo, muy profundo, Mm, y bueno, hay muchas personas me incluyo, que nos ha tocado vivir esa experiencia y es súper mm, interesante saber desde el punto de vista del psicólogo, del terapeuta, cómo abordan estas situaciones. Hoy mm. día les cuento a todos que se están sumando, hoy día tenemos nuestro tema con la Sofi de cómo hablar de la muerte y el duelo con niños y niñas. Así es. Sofi, tú, una de las cosas del cual tú te especializas es acerca del acompañamiento del duelo y la pérdida traumática. Mm, Eh, y bueno, de eso vamos a conversar hoy. Y me gustaría partir por comentar y que nos cuentes un poco cómo ves tú esto de que existe un, un tabú acerca del tema de la muerte. Es como que en nuestra cultura, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, es como a los niños no, no se habla de la muerte, como que se le tiene miedo a integrarlos mm. o hablar de eso. ¿Cómo ves tú cómo toman los niños esa forma de que los adultos tratan de ver, pero los niños también se dan cuenta o siguen el juego? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Ahí aparecen muchos temas en lo que acabas de decir, muchísimos temas. Primero, Ujú. bueno, buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan ahora, los que nos verán después. Gracias, Pamela, por esta nueva invitación. La verdad es que la vez anterior fue muy agradable, fue muy familiar, sentí yo. Sí, Y qué rico poder estar acá de nuevo compartiendo algunas de las experiencias que tengo en esto, de las vivencias, los aprendizajes que he ido incorporando en el día a día de la práctica finalmente de la ya. psicoterapia y la psicología. Porque este es un tema que en el fondo se aprende primero en la vida, creo yo, más allá de los Mm, libros, de la formación profesional que uno pueda tener, en el fondo lo primero que sabemos cuando tenemos la vida es que llega la muerte en algún momento. mm, Y como dices tú, hay un tabú. Y vamos a hablar particularmente de los niños, pero creo que el tabú no es solo con ellos. Creo que es un tabú más bien generalizado. Pareciera que si planteamos el tema de la muerte, es como que estuviéramos hablando como de algo sucio, algo muy tétrico, algo que queremos evitar y surgen estas cosas como ya, pero no pensemos en eso aún, queda tanto tiempo. O no hablemos de eso, ya, pero qué feo, no hables del muerto, del moribundo, no, y como que usamos otras palabras, mucho eufemismo, y nos cuesta. Entonces es un tabú yo creo que a nivel general y por eso además se agradece mucho este espacio de poder naturalizar en el diálogo y en nuestros encuentros y en nuestro día a día algo que es natural. Entonces suena súper raro, pero es natural. Es la única claro, certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir y que todos vamos a morir. exacto, exacto. Me da la idea de que es la proyección de los padres en donde se produce ese traspaso del miedo, porque
cuando los papás tienen miedo de la muerte, los adultos, proyectan esto en el niño como que a los niños también les va a suceder lo mismo. Entonces, me ha tocado a veces observar que adultos se Mm. descomponen con el tema de la muerte, es decir, se plantea el tema de repente en una reunión y ellos como, no quiero, no me gusta hablar de eso, se llenan de angustia, se angustian por el tema, entonces evidentemente también quieren evitar y no poner a sus hijos en esa situación y ahí se van traspasando estos mismos temores y estas mismas situaciones. Sí, Y es súper válido angustiarse, pero el hecho de que nos angustie no quiere decir que no lo tengamos que hablar. Yo creo que si nos angustia exacto. quizás es algo que hay que conversar y como dices tú, se va transmitiendo de generación en generación. También, bueno, acá hay implicados procesos sociales, culturales, religiosos, hay distintas culturas que tienen otras miradas sobre la muerte, pero en particular en la que Mm, nosotros vivimos, claro, se da esto como desde los adultos, del temor, el tabú y lo vamos traspasando. Entonces, cuando los niños pequeñitos empiezan a hacer preguntas, por ejemplo, sobre la muerte, me voy a morir, te vas a morir tú, ¿qué pasó con el abuelito de mi amigo? Los muertos hacen esto. ¿Cómo, qué le pasa a la gente cuando muere? Muchas veces los adultos respondemos como no, no preguntes de eso, no hay que hablar, eres muy chico, no te preocupes de esto, no es tema todavía. Y si el niño hace la pregunta es porque necesita la respuesta, es porque necesita, quizás no la tenemos en el momento, quizás lo podemos acompañar a encontrarla, quizás le podemos decir, mira, ahora no lo sé, pero lo voy a averiguar. Pero tendemos como a callarlos y claro, ahí se van construyendo círculos súper viciosos y aparece esto como de la conspiración del silencio, que se dan muchos fenómenos que pasan en la vida, pero se da mucho también respecto como de la muerte, esto como de que si callamos, parece que no pasó o parece que no va a pasar. Entonces ponemos el silencio ahí. Estamos todos silenciados sabiendo que hay un elefante en la cocina, pero mm, hacemos como que no está. Entonces, es bien potente. Y porque como dices tú, en el fondo los adultos creemos muchas veces que los niños no se dan cuenta. Y ese es uno de los grandes mitos que hay alrededor de cómo los niños van entendiendo la muerte y cómo en el fondo eso además tiene que ver con cómo les comunicamos, por ejemplo, cuando muere alguien significativo en la familia, ¿ya? Porque creemos que no entienden, entonces ¿para qué les vamos a explicar? Claro, pueden no entender como nosotros lo entendemos, pero se dan cuenta que algo pasa, se dan cuenta que el abuelo no vino más, o que el hermano ya no llegó a dormir, nunca más, y que los papás están tristes, y que la mamá sí, está siempre con la mirada perdida. Y pueden no sí, entenderlo porque primero nadie se lo explica o porque quizás cognitivamente aún no están preparados, pero saben que algo está pasando. Entonces tenemos exacto. que hablarlo, porque los niños, sobre todo entre más pequeñitos, tienen un pensamiento súper mágico y tienden a darse explicaciones para poder ir entendiendo lo que está pasando. Si es que los adultos no se los dan, los niños las van a buscar. Y las van a buscar desde esa imaginación y desde esa Mm, fantasía. Entonces las posibilidades de respuestas son muchas y de repente pueden ser muy asustadoras, por ejemplo, o pueden ser muy angustiosas. Entonces por eso es muy importante hablarlo. Claro, hay que hablarlo de ciertas maneras quizás distintas de cómo lo vamos a hablar con un adulto. Hay que mm, tener ciertos cuidados, sí. pero hay que ponerlo sobre la mesa. Fíjate que, bueno, a mí me tocó vivir la experiencia de un accidente a los 9 años y me Ya. tocó la experiencia de la pérdida y la muerte de mi papá. Y fueron las dos cosas, fue la experiencia traumática del accidente y también Mm, ver ahí todo y recuerdo nítidamente, como si fuera ayer, cada segundo de la situación. Yo mm, creo que a mí lo que más me impactó y lo que más me marcó, digamos, traumáticamente fue el hecho de que yo estuve en un hospital y claro, fueron situaciones familiares donde mi mamá estaba tan abatida, estaba tan que no podía ella sostenerse, que tampoco no tuvo cómo sostenerme. Entonces yo quedé ahí en el hospital y yo me daba cuenta porque yo había visto a mi papá muerto, pero nadie me dio una explicación. Entonces yo sabía por dentro, yo internamente sabía lo que había ocurrido, pero mm, era como este juego que yo me tocó ver después porque a mí el tema de la muerte me atrae mucho. Eh, y este juego de que yo sentía y veía que me decían que sí, que no había pasado nada, pero yo internamente sabía que sí había pasado todo.
Y, perdona, te lo pregunto, como, ¿qué te sucedía en ese momento cuando tú sentías, esto está Yo pasando, y desde me, afuera viene el adulto y te dice, no, no está pasando? claro, yo ¿Cómo? como me enmudecí, yo me fui hacia adentro y me quedé como Mm, observaba y muda, me acuerdo que era muda, muda. mm, Y, y después, cuando yo salí del hospital, yo veía a mi mamá muy triste, la veía que se sentaba, se escondía para llorar. Entonces yo veía ese mm, proceso triste, pero por otro lado, yo venía saliendo de una experiencia tan potente que yo me di cuenta que yo no quería, además de la pena, yo ser un problema. Entonces se generó toda una situación que yo cargué por el resto de mi vida, que él mm, ha tenido que, con mucho apoyo terapéutico, ir desenvolviendo, desenredando, porque, porque el impacto de la pérdida como que se puso en segundo plano. Primero fue, después pasó a ser el primer plano el dolor que estaba pasando mi familia, mi mamá. Entonces yo no quería ser un problema y entonces yo me tuve mm. que quedar con ese dolor. Y una Guardarse. niña, yo ahora veo 9 años y cuando mis hijas iban creciendo, yo me daba cuenta que, que eran chicas y yo ahí pude empezar a como a conectarme con esa Pamela chica y Mm, hacer un proceso amoroso con mi parte niña al ver las otras niñas. claro. Eh, entonces, eso yo quisiera saber, me gustaría que nos contara cómo vive un duelo un niño y un adulto, cómo se le Mm, guía para vivir un duelo, cómo es el proceso mm, terapéutico cuando tú mm. trabajas con un niño. Sí, primero agradecerte que nos hayas compartido tu experiencia, porque es dolorosa y porque habla de un proceso como bien difícil ya, o sea, Sí, como dices tú, además de la pérdida, está todo esto que rodea la pérdida, y cómo la pérdida exacto, pasa a otro lugar, y en el fondo la preocupación de ti, niña, pasa a ser que los demás no sufran, además por tu sufrimiento. Y eso para un exactamente, niño es una mochila demasiado grande, demasiado demasiado, grande. Y demasiado. es importante como mencionar, antes de profundizar, esto como del juicio, porque esto no es un juicio a tu mamá. Esto no es decir, Mm, hoy, pucha, la mamá de la Pamela. La mamá de la Pamela hizo no, lo que pudo hacer en ese momento. Y por eso es muy importante mm, armar red. Eso es algo que yo repito siempre respecto a este tema y de muchos otros. Finalmente somos seres sociales, necesitamos red, necesitamos acompañarnos en los momentos difíciles. mm. Se necesitan otros adultos, otras personas que también puedan contener, porque cada persona está viviendo su dolor y que es como ir Mm. dándose la mano, como ir haciendo una cadena. Tu mamá no Eso yo podía sentía, hacerlo yo, sola. yo sentía que cada uno vivía el duelo a su manera solo. Mi mamá en su rinconcito, yo Mm, en mi pieza, mi hermano por otro lado a su modo, pero estábamos separados. No, no mm, estábamos unidos viviendo eso. No hubo nadie que nos tomara y nos uniera porque estábamos todos pasando un proceso horrible, de doloroso, pero cada uno en soledad. Yo creo que eso fue lo más mm. difícil. Claro, y ahí es importante hacer como una distinción, porque en el fondo el duelo como proceso, el duelo es un proceso. O Mm, sea, tiene un ir y venir, tiene un andar, tiene subidas, bajadas, movimientos. Ya no es algo estático, no es como pasas por esta, porque está mucho esto como de las teorías de que pasas por estas etapas de esta forma. No es así, es un proceso, entonces tiene un movimiento, es dinámico y es único en el sentido de que cada persona lo vive con sus propios recursos, en el fondo con sus experiencias, con sus historias, en función del vínculo que tenías con esa persona. Pero el hecho de que sea único y que sea personal no significa que tenga que vivirse solo, mm, porque son dos cosas distintas. Una cosa es respetar tu propio proceso y tus necesidades, y otras cosas es como el aislamiento, es el no hablemos de esto porque cada uno está en la suya. Quizás hay familias que van a hablar más, que van a hablar menos, pero sí necesitamos a los otros también. Entonces es un proceso, yo diría, bien colectivo. Por algo existen los funerales, por algo existen los velorios, porque necesitamos a los otros que nos vengan a acompañar. O sea, eso tiene un acompañar. sentido también, Exacto, ¿ya? exacto.
eso tiene un sentido. Y retomando lo que nos contabas como de tu experiencia, aparecen varias cosas que suelen suceder cuando a un niño vive una experiencia de pérdida. Primero que esto es como de negar la realidad. Bueno, no pasó nada, no, tranquilo, no ha pasado nada. Y eso para un niño, sobre todo si esa respuesta viene de una figura significativa, lo voy a decir bien brutalmente, pero para que se entienda, es como bien enloquecedor, porque tú ves que está pasando algo, y la persona en la que tú más crees en el mundo te está diciendo que no. Entonces, primero desconfío de lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y me aferro como a que esto no pasó, ¿ya? Hay niños que más grandes se dan cuenta, como tú te dabas cuenta, pero tú misma dijiste, o sea, me daba cuenta que mi mamá estaba negando que algo estaba pasando, efectivamente estaba sucediendo algo, y yo me fui hacia adentro. Y ahí múltiples razones pueden haber, pero en el fondo te vas hacia adentro, guardas esto, y no lo puedes procesar, entonces pasan un montón de cosas, o sea, la emoción se va transformando, y o sea, hay que hacer algo ahí, no se va a eliminar sola, va a quedar ahí No, adentro. Entonces, por claro. eso, la necesidad de conversar esto con los niños. Hay algo que es como, que yo creo que es básico, que es como, hablemos de la muerte en general en la vida. Creo que esa es una súper buena forma de prepararse, muy entre comillas, porque cada momento es único, cada pérdida es única, pero como de prepararse al menos de acercarnos a la muerte. Esto existe, esto pasa, ¿ya? Con los niños hay múltiples ejemplos en la vida cotidiana, desde la plantita, las mascotas, en los dibujos Mm. animados, en los cuentos, en que podemos ir mostrándoles qué es la muerte en lo concreto, ¿ya? Y siempre destacando ideas bien así como puntuales que yo creo que hay que recordar. Mm. Siempre mencionando que es irreversible, o sea, la persona que muere no vuelve a vivir. Por eso, por ejemplo, las metáforas o los eufemismos como se fue o te está mirando desde el cielo, más allá de las creencias religiosas, te está mirando desde el cielo. O sea, si alguien se fue, puede volver. Si yo le digo a un niño que el papá se fue, queda la expectativa de que vuelva. Mm. No es irreversible. Fíjate, Sofi, que yo en ese accidente, fue un accidente con el tren, nos pasó el tren por encima, íbamos en auto y mi papá murió en el momento. Mm, Y yo escuché cuando dijeron que yo me había muerto y yo tuve la experiencia de la muerte, o sea, de separarme de mi cuerpo, de no yeah. sentir dolor, y tuve incluso la experiencia de la expansión de la conciencia, donde yo me di cuenta y me miré, salí porque yo estaba dentro de una ambulancia porque no alcanzaba ni a bajarme en el hospital porque dijeron se murió. Eh, y yo salí de la ambulancia y pude ver todo lo que pasaba afuera y tuve una expansión de conciencia en donde me di cuenta de que ese estado que yo estaba era lo que decían, todos llamaban la muerte, estaba Mm, muriéndome y era un estado que me vino la palabra plenitud como un estado maravilloso, así de mucha plenitud. mm, Y, vi a mi mamá, vi a mis seres queridos, mi abuelita que estaba ahí llorando, estaban abrazadas, y luego fue como un deseo tan grande de dejarme fluir en ese camino de la muerte, porque yo sentía un estado muy lindo. Y luego vino otra conciencia que me dijo, no es mi momento, no es mm, mi momento. Aunque yo quisiera dejarme fluir, como que yo sentí que era casi un acto de voluntad de respetar mm, el proceso que no era mi momento, era el momento de mi papá, no el mío. mm, Y después ahí perdí la conciencia y desperté en el hospital en Temuco, porque esto fue a kilómetros en Freire, en un pueblo cerca de Temuco. yeah. Entonces, y esa experiencia no la conté nunca hasta grande, porque era como, ¿quién me va a creer Mm, lo que yo había vivido? Sin claro. embargo, me llamó, es tanto lo que yo, fue tan impactante que, bueno, obviamente la vida me cambió absolutamente, o sea, y años después yo trabajé con enfermos terminales y lo que más me gustaba era acompañamiento en el proceso de muerte
porque yo había pasado por eso, o sea, era como estar cerca de la persona Mm, que iba a pasar por ese momento de dejar este plano e irse. Y era como un poco acompañar y saber que yo estuve con una patita un poquito ahí. mm. O sea, pudiste con tu experiencia darle todo un sentido y poder también acompañar a otros. Entonces, bueno, Exactamente, exactamente. eso permite darle sentido a un montón de vivencias. Sí. Y en el fondo, claro, ahí está esa experiencia tuya, pero esa experiencia viene cuando está este momento, este accidente y pasa todo esto. Pero antes, por ejemplo, ¿cómo te hablaban de la muerte? ¿Qué te explicaron de esto? Tú ya tenías 9 años, podías No entender algunas hablaba, cosas más. no Seguro, hablaban nada, no se así hablaba, no se como que no hablaba. existía la muerte, no existía. Claro, claro. Y es importante también ahí cómo se van cruzando, en el fondo, las cosas que es importante decirle a los niños y como los elementos como básicos que es importante considerar y cómo se van articulando con las creencias también de cada familia, que en el fondo ahí cada Mm, familia tiene sus propias creencias, pero en el fondo antes de que el niño pueda entender la creencia, tiene que entender lo concreto. Y si en el fondo podemos creer, quien crea que se va al cielo y que la persona efectivamente mira, antes de eso el niño tiene que tener claro que el cuerpo no está, que la persona físicamente no va a volver, que tú la puedes traer en tus recuerdos, que puedes pensarla, que puedes soñarla, pero que o sea, y que incluso si creemos que las personas que fallecen vuelven no sé, y se manifiestan, pero físicamente su cuerpo ya no va a estar y no va a funcionar como funciona el de un humano vivo. Y eso es súper importante planteárselo a los niños. Y entre más pequeños, más relevante aún. Pensemos en este pensamiento mágico que yo te decía que tienen los más pequeñitos. Que ven un dibujo mm, animado, el dibujo animado va, muere, ¡oh! Y revive. sí, Entonces, y a ellos eso les parece súper razonable. A un niño de 3 años eso es súper razonable que suceda. Entonces, el choque que se produce cuando el que muere es un ser humano, porque no revive. Entonces hay que ser muy claro, muy amoroso, muy concreto, muy suave, pero muy claro en que el cuerpo deja de funcionar, en que no respira, no ve, no siente frío, no siente hambre. Eso también es súper importante para bajar, en algunos casos, algunas angustias que aparecen en algunos niños. Y va a tener claro, frío. ¿Y quién le va a dar comida? Porque esas preguntas aparecen. claro. Plantear que hay una causa y que es una causa física y que el cuerpo deja de funcionar y que el cuerpo no va a volver a funcionar y que pueden haber otras maneras de relacionarse con esta persona que murió, pero siendo lo más concreto posible, porque si no pueden aparecer muchas fantasías y yo me he encontrado con muchas fantasías muy angustiosas, sobre todo con niños, por ejemplo, que de repente eh, no se les ha explicado y sienten y ellos se dan su propia explicación, que por supuesto no han compartido con nadie, Mm, de que en realidad la muerte de la mamá fue su culpa, porque ellos le hicieron enojar. qué fuerte. Entonces, pórtate bien, porque la mamá te está mirando desde el cielo. Mm, ¿Tú te imaginas la angustia que se puede sentir? De que alguien que tú no ves te está mirando y te tienes que portar bien, porque si no, algo malo va a pasar. mm, Es súper angustioso. Y lo mm, tenemos muy instalado en nuestra cultura, muy mm, instalado. Entonces, es como, hay que usar las palabras claras, las palabras precisas en función de la edad. No le voy a hablar igual a un niño de 4 años que a un niño de 10. No necesito darle la misma información a un niño de 3 que a un niño de 8. mm. A medida que los niños van Sí, creciendo, podemos aumentar en complejidad y a medida que ya empiezan en la preadolescencia, podemos incorporar algunas metáforas. Porque el niño ya tiene esta capacidad cognitiva de saber que el cuerpo ya no funciona. Se le hace mucho más real que cuando son más pequeñitos. O sea, con los pequeñitos, ojalá no usar metáforas de ese estilo para las explicaciones. mm. Eh, he tenido siempre una idea de que los niños, mientras más niños son más pequeños, lo toman de una forma más natural. ¿Es verdad eso? ¿Lo ves tú así? Como que Es verdad y es variable y también depende de qué pequeño estamos hablando y de qué es tomar lo natural. O sea, todo es, sorry, pero es que tiene mucha precisión, porque en el fondo un niño menor de 2 años
no va a entender el concepto muerte, pero va a experimentar la separación. Claro. Va a experimentar que esa persona ya no está. Y si esa persona era significativa, y no hubo, por ejemplo, tiempo para prepararse porque fue una muerte repentina, en el Mm, fondo es probable que el niño lo resienta. No te va a poder decir, estoy llorando porque echo de menos a mamá, o echo de menos a mi abuela, pero sí puede estar más irritable porque busca algo que no aparece. Y cognitivamente no lo puede entender, pero sí siente que perdió algo. Ese algo ya no está. Esa persona que me abrazaba cuando yo tenía pena, no está. Entonces ahora lloro más fuerte, que es la etapa como de protesta, lloro más fuerte para ver si viene. mm. Y en el fondo es súper importante, por ejemplo, el rol de los adultos que quedan, de cómo contienen ese llanto, de cómo acompañan ese proceso. ¿Ya? En el- El niño es un poquito, para precisar justo lo que me sí, estabais preguntando, como en el fondo lo que pasa con niños más pequeños, o sea, mayores de 2, que era el ejemplo que te estaba comentando, pero no sé, hasta los 4, 5, es como que se produce, en teoría, dependiendo la persona que sea, por supuesto, la persona que falleció, como que se produce una interrupción menor de la vida. Es como que se siguen algunas rutinas, el niño sigue jugando, siguen pasando, como que la vida sigue andando. Entonces, si la vida sigue andando y tengo otros adultos que me acompañan, que me permiten expresar, se podría hacer un procesar del duelo en general un poco más breve que el de los adultos y como, mm, como menos invasivo de la vida. Pero como te digo, el proceso de duelo es único, es dinámico y depende de los factores de la vida de cada persona, de la experiencia, del desarrollo cognitivo, pero también de factores externos, que tiene que ver mm, con los sistemas de apoyo, con cómo se habla de la muerte, con cómo cambia la vida. O sea, hay familias, no sé, porque se tienen que cambiar de casa, que pasan cosas más tremendas y aparecen otros duelos que no necesariamente tienen que ver con la muerte, sino con otras separaciones y otras pérdidas. O sea, pierdo a mi papá, me cambio de colegio, me cambio de comuna. O sea, exacto, así es. ¿Y cómo se le informa a un niño? ¿Cómo se le dice a un niño, por ejemplo, acerca de la muerte de un ser querido? Porque igual, por ejemplo, si le toca la experiencia de tener a su mamá enferma, donde ve que un día ya la mamá muere, el niño igual va teniendo un proceso interno de preparación, ¿o no? Porque, porque se da cuenta que la mamá está cada vez más débil y que se va a morir. O sea, no pero hay sabe que que se va a acompañar morir, ese pero proceso. la ve y su alma lo siente, lo percibe. Yo he aprendido algo con los niños, y que ¿Mm? es tan irónico, porque en el fondo yo he aprendido algo con los niños, pues como yo también fui niña, sería más fácil si nos remitiéramos a nuestra propia infancia, pero a los adultos se nos Claro. olvida que fuimos niños. Cuando nos empezamos a acordar, es más fácil entender a los niños. Eh, Sí, pero claro, hay que acompañarlos, hay que darles explicaciones, hay que ir contándoles, y no hay nada, en el fondo, no hay que dar nada por hecho con los niños, nada como por sentado, hay que preguntarles, hay que saber qué es lo que ellos saben, damos por hecho que no entienden, y lo están entendiendo todo, o no están entendiendo nada, pero lo están percibiendo todo. Como o sea, son sujetos que comunican, existen, están ahí, no son cositas, no hay que asumir a priori. Tal como yo no voy a asumir a priori contigo tampoco con un niño. El mismo respeto ahí en el fondo, la misma consideración. Entonces, eh, eh, con un niño que ve a su mamá, no sé, durante meses acostada en cama, sintiéndose muy mal, claro, uno podría dar por hecho que el niño entiende que la mamá está muy enferma y que eso se debe a una causa física porque hay un órgano que no está funcionando bien. Pero podría ser que el niño piense que la mamá está muy enferma y que en realidad está muy cansada porque tiene mucha pena porque él se porta muy mal, claro. ¿ya? Y, y hay que anticipar ahí la pérdida. Si son muy chiquititos, o sea, si tiene un año no es necesario decirle a la mamá se va a morir. Pero ¿qué significa anticipar? Significa construir un espacio seguro antes, dar continuidad.
O sea, si efectivamente tenemos un diagnóstico, una más o menos certeza, por ejemplo, de que, no sé, hay 6 meses de vida, anticipar cómo vamos a organizar la vida después, quién va a ser el adulto que va a estar, que ese adulto que va a acompañar a ese niño, si es que pierde a la persona que estaba más cerca, sepa cuáles son sus rutinas, sepa cuál es su juguete favorito, qué leche le gusta, que le pueda dar continuidad, seguridad, de que está pisando un piso que ya conoce, que si sale de su camita, el piso va a estar ahí, ¿ya? Eso es súper importante. Y ir, cuando ya se produce un fallecimiento, es importante definir quién comunica, dónde comunica, cuándo comunica y cómo comunica. O sea, para mí esas son 4 claves que antes de ir a hablar con un niño hay que tenerlas en la mente. Porque, claro, quizás la persona más indicada puede ser la mamá, pero si la mamá está muy desbordada, es importante que vaya con el apoyo de alguien más para que ella esté ahí presente, pueda comenzar la conversación, pero que haya otro adulto que contenga. Porque si bien es importante compartir la expresión emocional, tampoco se trata de desbordar al niño, ¿no es cierto? Por eso necesitamos, yo en general sugiero que esto se haga en dupla y que ojalá haya un tercer refuerzo afuera, ¿ya? Mm, ¿Cuándo? Lo más pronto claro, posible. lo más pronto posible. Ahora, Lo más, eso que tú estás planteando es frente a una situación cuando eh, ha habido una enfermedad o una muerte que va a producirse, que se entiende que va a producirse, pero cuando ocurre un accidente o algo dramático, así como de un momento a otro, lo mismo, es tanto el shock que las personas igual reaccionan de forma que obvio, tampoco da como para impredecible. organizarse, claro. Claro, pero en general, excepto que la noticia se reciba ahí, o sea, como que no sé, llamen por teléfono, el niño conteste y le digan, tu papá murió, en general, eso no pasa mucho, o sí, claro, está en el caso del que a ti te pasó, en el accidente ahí mismo. Y ahí es distinto y son situaciones particulares. O cuando un niño se entera por las noticias, por ejemplo, pensando, imposible olvidar el incendio en la cárcel de San Miguel, de cómo Mm, muchas personas se enteraron de las muertes de sus seres queridos así. Ya, obvio, hay situaciones que son absolutamente impredecibles. Pero incluso si alguien muere en un accidente y el niño no está ahí, o alguien tiene una muerte inesperada en el fondo, pero no desde la lógica de la pérdida traumática, que ese es otro escenario, mm. eh, también hay que pensar en esto. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Entonces, ¿quién? Ojalá quien pueda contener. ¿Vamos a estar siempre muy preparados? No. ¿Va a ser perfecto? No, tampoco. Ujú. Bajar las expectativas. O sea, ponerle criterio de humanidad a esto. Somos humanos. Perfectos no va a ser. Puede ser mejor o peor, podemos acompañar mejor o peor, pero perfecto no es. Y eso también ayuda a que estemos más atentos también a leer las señales del niño, que a estar pensando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? La cara del niño te va a decir si te estás comunicando bien. ¿Ya? Entonces, ¿quién? Ojalá alguien que le dé seguridad al niño, con un apoyo, con un sistema que esté ahí disponible. ¿Cuándo? Si la pérdida es una pérdida que no estaba anticipada de algún modo, o incluso con las anticipadas lo antes posible, porque empiezan a pasar cosas en el contexto. Empiezan a llamar por teléfono, llegan los tíos, se mueve gente, suben no sé qué, el otro llora, el otro se esconde. Entonces, esto empieza a pasar, el niño empieza a mirar y empieza a no entender. Entonces, lo mejor es lo antes posible, ¿ya? ¿Dónde? En ¿Y un cómo se lugar le dice a también, un niño? allá ¿Cómo se voy, le dice po, a un niño? Ya, allá voy, porque estábamos en el quién, sí. dónde, cuándo, cómo. Es que sí, porque a veces pensamos en el cómo y tenemos las palabras precisas, pero lo estamos haciendo en un parque. ¿Me entiendes? Mm. Claro, hay situaciones en que no te queda otra que decirlo en el hospital o en un lugar súper inseguro, pero, pero si podemos manejar alguna de estas variables, en el fondo es como, ¿dónde? En un lugar donde el niño se sienta cómodo, que esté resguardado, que pueda llorar tranquilo, que pueda enojarse tranquilo también, que pueda gritar tranquilo, que se sienta en un lugar, ojalá lo más seguro posible, ¿ya? O sea, no sé, pues si estamos en un hospital, pedir que nos presten alguna salita para comunicarle al niño o algún espacio y no hacerlo en un pasillo, por ejemplo, ¿ya?
¿Cómo? Muy concretamente, mucho más simple de lo que nosotros nos enredamos. En general empezamos a hablar mucho, no decimos nada. Y empezamos a rellenar y nos ponemos nerviosos. Súper concreto. El tío tuvo un accidente, chocó en el auto, su cuerpo tenía muchas, 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 muchas heridas. Ser muy enfático, estaba muy, muy herido, muy, muy enfermo y se dañó el corazón. El tío murió. Concreto. Súper concreto. ¿Me entiendes lo que te dije? Y todos los adultos, los niños nos dicen sí. Y los adultos decimos ya, ya. Pero el que el niño diga sí no quiere decir que necesariamente me entendió, tengo que asegurarme. Entonces, ¿qué le pasó al tío? El tío, ahora estamos tristes, tú también vas a estar triste, puedes llorar si tú quieres, puede ser que ahora no te dé tanta pena, que te dé pena mañana, otro día. Dar esos espacios, súper concreto. Y después viene, Mm, si tenemos la oportunidad, todo el rito como funerario, ¿no? Y ahí viene otra discusión que aparece harto, que es como, ¿tienen que ir los niños o no tienen que ir? En general, si tenemos un adulto que acompañe, es muy bueno que vayan, porque lo permite ser real, deja de estar en la fantasía. El tío está en esta caja de madera que se llama ataúd, ¿ya? claro. Pero esto anticiparlo, contarlo antes. Hoy día va a suceder esto que se llama funeral o velorio. Lo que pasa en los velorios es que todas las personas que quieren al tío y nos quieren a nosotros, nos van a ir a dar un abrazo. Van a dejar flores, vamos a prender velas. Algunas personas van a estar llorando, otros van a estar conversando. ¿Te gustaría ir? Se puede preguntar. No, no quiero, está bien, no vayas. Si quieres podemos ir un ratito y cuando tú quieras, me avisas y nos vamos. Y esa promesa se cumple. Por supuesto que se cumple. Y quieres llevar algunos lápices, unas hojas, si es que a un niño le gusta dibujar. Quieres llevar tu tuto, tu peluche, tu libro en niños más grandes. Niños, ahora conocí a muchos preadolescentes que se acompañan como de Mm, libros, algo muy bonito. Pero anticipar, ser súper concretos, muy claros, y si el niño decide ir, decirle que cuando no quiera estar ahí nos puede avisar. Entonces por eso tengo que tener otro refuerzo adulto que pueda también hacerse cargo. Yo voy a estar ahí acompañándote, tú me apretas la mano, cuál va a ser nuestra señal para decirnos que te quieres ir, todas esas cosas. mm. Y el proceso después, eh, que sucede todo, la muerte, el funeral, el velorio, ¿qué viene después? ¿Cómo se apoya un niño? Porque eh, mi experiencia fue hacer como que no pasaba nada. De hecho, yo lloré la primera vez después de muchos años. Nunca lloré. Mm, Bloqueé ese dolor y me lo tragué. Entonces era como lo que yo percibía, lo que tú hablabas, de como culpa, porque yo iba con mi papá. Entonces mm, dejé a mi mamá viuda, dejé a mi hermano sin papá. Fue mi culpa. Sentí culpa. mm, Y ver a mi mamá triste eh, era un dolor que yo no podía mostrar el mío porque iba a ser más dolor para ella. Entonces fue tanto el bloqueo que pasaron 20 años. mm, Y la primera vez que lloré después de 20 años. mm. Cuando, ¿Qué cuando hubieses necesitado tú, Pamela, a tus yo 9 años hubiese cuando esto pasó? necesitado, yo hubiese necesitado que el abrazo de mi mamá, Ya. porque yo estaba en el hospital quebrada entera, entonces estuve varios días ahí y sin que nadie me fuera a ver. Mm, Entonces, porque nosotros vivíamos en otra ciudad, nosotros vivíamos en Concepción y este accidente fue en Freire, cerca de Temuco, en el verano. Entonces, cuando llegó mi mamá al hospital, se sentó, estaba vestida de negro, y yo me di cuenta que estaba vestida de negro. mm, Y se sentó triste mirando el piso, ella estaba
estaba pero completamente devastada. Y yo la miraba y ella estaba así, fue como un silencio y como que ahí yo, como que fui, como que eso que tú dices, percibí todo, Mm. sin decir nada. Y nunca dije nada, nada. Y nos fuimos a Concepción de vuelta y nunca dije nada, nunca pregunté nada. Yo hubiese necesitado que mi mamá me abrazara y que me dijera, yo te voy a cuidar, va a estar todo bien. Yo necesitaba esa seguridad, entonces viví con todo ese miedo de que en algún momento viene el tren de nuevo. Cualquier Mm. cosa que pasa es como que viene el tren. Exactamente. Eso necesita un niño, pues necesita abrazos, Sí, necesita que le digan que sí, que las cosas van a estar bien, pero que ahora está bien tener pena, responder sus preguntas para despejar todo esto de las culpas. Por eso es muy importante explicar que el cuerpo deja de funcionar, en el fondo, y que es porque el cuerpo falló, y no es porque tú pensaste, hoy quiero que mi mamá se muera, muy enojado, ¿ya? Es súper importante. Pero en sí. el fondo es como, es preguntarnos a nosotros mismos, qué necesitamos cuando estamos sufriendo? Cuando no entendemos lo que está pasando, necesitamos explicaciones, necesitamos a alguien que nos dé la mano, necesitamos a alguien que nos muestre que tenemos derecho a sentir lo que sentimos. O sea, viene un terremoto en la noche, no entiendes nada, como un adulto, te despiertas y no entiendes nada. Buscas la radio para saber qué está pasando, pero tú eres un adulto y puedes ir y prender la radio, la información va a estar en la radio. Acá la diferencia es que eres un niño y la información la tienen tus otros adultos significativos. Y no los podemos prender como niños a los adultos. Entonces el adulto es el que tiene que estar súper atento a esas señales. Lo que necesitan los niños es seguridad. Son, como te decía, pisos seguros, bases seguras, continuidad en sus vidas. Y la Yo me doy expresión cuenta, emocional es Sofi, fundamental. yo me doy cuenta de Sí. que para que uno esté como adulto preparado para enfrentar situaciones con niños, eh, sí o sí es importante el autoconocimiento y la terapia, porque evidentemente si yo miro ahora, muchas personas, en el caso particular de mi familia, mi mamá, ella respondió frente a toda su historia, de acuerdo a toda su historia. Entonces ella también se comportó como una niña porque ella también perdió a su mamá cuando mi mamá tenía 5 años, Mm, perdió a su mamá. Y cuando ya. estaban velando a su mamá, ella no sabía por qué la mamá estaba en un cajón. Entonces, Mm, eh, ella nunca tuvo un proceso terapéutico. Si ella hubiese tenido la oportunidad de estar en el desarrollo, de conocerse y poder sanar todos esos dolores, seguramente habría tenido otras herramientas. por supuesto. Entonces, yo creo que para mí hoy día, y justamente Centro Manao es como el resultado de todo Mm, mi proceso de vida, porque yo he estado siempre en eso, en el ver mi dolor, en sentir muchas cosas, he estado muchas veces en situaciones bien límite que me han llevado a sentir mucho dolor. Y ese dolor mm, es el que me hizo siempre estar en una búsqueda de terapéutica. Y eso es lo que me lleva hoy día a darme cuenta que las personas necesitan apoyo, necesitan primero que nada conocerse, mm. y buscar interiormente todo eso que los hace ser como son y comprender. Entonces, muchas cosas se podrían evitar cuando los papás realmente se dan cuenta que necesitan eso, simplemente conocerse, Mm. terapia para poder saber qué es lo que me sucede, cuáles son mis aspectos, cómo ha sido mi historia. Claro que aporta, pues, si finalmente nosotros vivimos nuestros duelos en función de nuestra historia también, Exacto. de toda nuestra historia, de las pérdidas, de nuestras relaciones, de cómo nos sentimos parados en el mundo, de cómo fueron nuestros vínculos primarios, de cómo también en el fondo estamos hoy día con nuestros afectos. Entonces, cuando queremos acompañar a un niño en esto, hay que tener mucha conciencia de uno mismo finalmente, como de lo que a uno le va pasando, qué es lo que va doliendo, dónde aprieta el zapato, dónde necesito más ayuda. Eh, y eso también pasa en el ámbito profesional. O sea, hoy día justo estaba hablando con una colega que lleva años trabajando en un hospital en neonatología, con guaguitas que fallecen,
y igual uno dialoga en el fondo. No es como que, listo, tomaste el curso, leíste el manual o ya lo viviste una vez y estás listo para siempre, ¿no? Esto, en el fondo, vamos cambiando todo el rato además, vamos incorporando Claro, nuevas experiencias y después de una pérdida ya no somos el mismo para enfrentar la que viene. exacto. Entonces es una permanente búsqueda y yo ahí creo que debe haber un permanente diálogo con uno mismo, con otros, tanto como padres, madres, adultos cuidadores, adultos significativos y como también los profesionales del área, creo yo, que es súper, súper importante. Eh, las pérdidas nos hacen cambiar. No me refiero a que necesariamente nos hagan cambiar de personalidad, pero algo ya es distinto cuando alguien que tú Mm, amas no está. exacto, exacto. Entonces, eh, es súper importante acompañarse en estos procesos. Hay veces que en el fondo yo he trabajado con niños que llegan muchos años después de la pérdida, hay veces que trabajo con familias que se están anticipando a la pérdida, hay veces que simplemente los niños necesitan hacer una o dos preguntas, las aclaramos y como que uf, se alivia la angustia. A veces trabajo solo con los adultos para orientarlos en cómo acompañarlos en ciertas cosas. Hay distintas maneras de abordar esto. A veces son Mm, procesos largos, a veces solo una vez que nos encontramos. Hay mm. distintas maneras, tal como cada Sí, uno vive bueno, su duelo en el fondo. exacto, y de diferente manera toman ese dolor, porque nosotros en todos los trabajos, por ejemplo, de ancestrología y las constelaciones, también abordamos y vemos cómo a veces un niño toma el dolor, ¿no es cierto? Y quiere ver por la pérdida de un hermano, por ejemplo. Y la pérdida de un hermano hace sentir que él quiere cargar con ese dolor por amor a su mamá. O sea, es Mm, como que lleva ese dolor inmenso para evitar a su madre. Y al final mm. nadie evita nada porque todos llevan el dolor. Pero ese niño siente que es un poco lo que yo hice, po. Es lo Y que yo después, hice. Pamela, aparecen esos diálogos adultos. Si tú me hubieras dicho que sentías eso, hijo, pero yo te habría hecho otra cosa. Pucha, pero es que era un niño, pues, no podía decir. Claro, Mamá, si tú me hubieses... Entonces hay que hablar con amor, hay que respetar los tiempos del otro, pero no podemos hacer como que nada ha pasado, porque ha claro. pasado algo. Entonces no hacerlo es muy desconcertante, provoca mucha angustia y provoca este silencio que se carga. Mm. Hoy día hay mucho más apertura, ¿no? Mucho más Sí, apertura, aparte de los papás, de las familias, de las personas en general, en recibir ayuda sí, y prepararse para la muerte cuando hay una situación de enfermedad o abordarla cuando ocurren cosas trágicas o dolorosas, ¿no? sí, hay más apertura, eh, de a poco, sí, de a poco. Mm, Se va avanzando, pero se va avanzando lentamente. Y está bien. Quizás mm, así se instala mejor esos cambios. sí. Qué profundo el tema, es muy, es muy fuerte, es muy profundo, se llevan emociones por largo tiempo y además Mm, hace, si uno mira de otra manera, eso hace una vida tan diferente. O sea, yo de verdad siento que la experiencia, por ejemplo, la mía, me hizo eh, estar muy conectada y saber, me preparó para justamente poder ver a otros en situaciones dolorosas, poder ver al otro, mm, poder comprender al otro, poder dimensionar también el tema de la muerte, porque yo tuve esa experiencia eh, y, y es como que yo ya siento algo aquí adentro de que la muerte no es algo desconocido. Yo ya escuché cuando y tuve esa separación de mi cuerpo. Entonces mm, ya no es algo desconocido. Y eso me hace sentir eh, que esto que estamos viviendo no es solo esto, sino que mm. algo continúa que no es lo físico, porque yo el físico ya no tenía dolor,
no, se acabó claro. el dolor, pero sí mi conciencia continuó. Entonces, se, pude después poder rescatar y quedarme con lo inmenso, esa riqueza inmensa, esa cosa profunda de poder comprender las cosas. Sí. Bueno, y Eh, es clave como esa vivencia marcó tu ruta, po, ¿no? Como Sin en lo que duda, estás hoy, en lo que has decidido hacer. sin eh, duda. es potente. Oye, Pamela, bueno, creo que estamos como llegando ya al momento de despedirnos, ¿no? Sí, Por la cantidad de tiempo. para que pueda quedar Pero en el, quiero sí, 30 segundos. Otro tema que es muy tabú en nuestra sociedad es el suicidio. Mañana es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. O sea, existe un día anualmente que recordamos que el suicidio se puede prevenir, que el suicidio es una realidad, existe, sucede, en nuestro país se suicidan en promedio 5 personas al día. Y dejo este tema sobre la mesa para que o lo conversemos en otro momento, o que si alguien escucha esto eh, y tenga ganas de conversar, dialogar, reflexionar, porque en el fondo no podemos seguir silenciándolo. Para poder prevenir y poder ayudar tenemos que asumir que esto pasa, que la gente se suicida. Ya, yo sé que es duro, pero no por silenciarlo vamos a hacer que no existe. Eso. Disculpa por tomarme estos eh, segundos. sí, no, potente, potente, potente y, y en los tiempos que estamos pasando, bueno, tú mismo mencionabas el otro día que hay una inmensa cantidad de personas hombres, que están pasando la muy difícil justamente por Mm, esta incertidumbre y el trabajo y el estrés y todo, que en ese sentido a los hombres les ha llegado como más fuerte que a las mujeres, por lo mismo, ¿no? Porque hay el hombre necesita esa como más claridad para poder estar sustentando y es el proveedor, en teoría, digamos, en teoría, O el sea, desde proveedor la que sostiene. construcción cultural y social que hemos hecho de los hombres, claro, se espera eso. Y no es algo de ahora que los hombres se suicidan más que las mujeres, la tendencia hace, no sé, 50 años. No, Siempre, no, no es algo que suceda ahora. Claro, sí, siempre, sí. siempre. O Lo sea, por que lo sí ha menos subido desde que es hay registro. la tasa de suicidio de niños y de adolescentes, esa sí ha subido, ¿no? Adolescentes, sí, y adultos, y como adolescentes tirando como a la juventud. Y eso también nos hace hacernos múltiples preguntas, po. Hay harto que reflexionar, pero Mm, como quise mencionar lo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, más allá de que se puede prevenir en algunas situaciones, porque tampoco se puede prevenir siempre, las personas también muchas veces tienen el derecho a elegir en plena conciencia, mm, eh, pero porque creo que es algo de lo que hay que conversar. Hay mucho miedo, se cree que si alguien pone el tema sobre la mesa, como que se instala la idea en la cabeza de que, oh, me voy a matar. No, no se instala así de fácil esa idea. Pero cuando ponemos el tema sobre la mesa, le damos la oportunidad a alguien que está sufriendo de decir, escucha, yo lo estaba pensando, o no me estoy sintiendo bien. Entonces, eso, creo que lo dejo ahí efectivamente, rebotando. efectivamente, tienes toda la razón, Mm, claro. Porque eso se lleva en silencio hasta que se da la oportunidad de poder compartirlo, y eso puede evitarse. sí, po, exactamente. Mm, sí. Hoy, Sofi, espero volver a encontrarnos pronto para que podamos seguir conversando. Hay muchos temas que son muy importantes de conversar, de compartir con las personas, saber que hay una instancia de apoyo, de terapia, de acompañamiento, de preparación para la muerte, para el duelo y todo esto que hemos estado hablando hoy día, que es de mucho valor y mucha importancia. Así es que yo te agradezco un montón tu Gracias a ti. aporte, lo que tú puedes compartir con nosotros y enseñarnos acerca de esto, porque realmente es de mucha ayuda. Y a todos también los dejo invitados para que nos sigan acompañando y ya nos vamos a volver a encontrar en un nuevo live. Y, y eso, Sofi. Gracias, Pamela, y gracias por dar este espacio para compartir. Yo no enseño nada, yo comparto nomás
sí, las experiencias que he tenido en mi vida profesional y personal en este espacio, para ver si entre todos podemos ayudarnos también. Creo que es por importante ir supuesto, escuchando. ayudarnos y apoyarnos, exactamente, sí. Te mando un gran besito, un Un abrazo, abrazo, fue Pame. muy rico encontrarnos, así que nos vemos Buenas pronto. noches. Sí, que Nos vemos. descansen. Adiós, Buenas adiós, noches. adiós. Chao, Chao, chao. chao.